y yo creo que ya podemos arrancar. Ok, bueno, buenas tardes. Se les saluda en nombre de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Hoy tenemos el orgullo, el honor de tener con nosotros a la licenciada Magister Scientiarum Sigoney Pérez, que además está con nosotros no solamente por Federación de Psicólogos de Venezuela, sino por este convenio, esta alianza que tenemos con Psicólogos Sin Fronteras. De su currículum vitae voy a decirle algunas cosas para que la conozcamos. Sigoney es magíster en psicología, tiene posgrado en psicología cognitiva, en gerencia de recursos humanos, diplomados en psiconeuroinmunología, psicología de la salud, psicología, logoterapia, sentido de vida y análisis existencial. Ella es practitioner de PNL y de tecnología humana para formadores, esto acreditado por la UNESCO. Está certificada como experta en psicología de la salud por el Colegio de Psicólogos de Capital, certificada en terapia integrativa basada en psiconeuroinmunología, en dinámicas de grupos, terapia sistémica, docente universitaria en el área de psicología, articulista para varios portales especializados de Internet, miembro titular de Psicólogos Sin Fronteras en su junta directiva, y además es parte de su equipo psicoterapéutico, miembro de la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología y miembro acreditado de la Cámara Internacional de Emprendedores. El tema que nos trae hoy con Sigoney es duelos complejos. Bienvenido a Sigoney. Muchas gracias, Edwin. Buenas tardes a todos y agradecida a la Federación Venezolana de Psicología de Psicólogos por la invitación para hablar de un tema que de una u otra forma todos hemos vivido, y si no lo hemos vivido, lo vamos a vivir en algún momento, que es el aspecto de los duelos y de las pérdidas. Y lo primero, cuando hablamos de duelos, es que estamos duelando. Hay dolor frente a qué. Ante crisis, ante situaciones complejas, como hemos vivido en nuestro país desde hace tiempo por crisis económica, crisis política, crisis social, la migración, familias fracturadas, la pandemia, muerte por el COVID, etcétera. Todos hemos tenido pérdidas y de eso se trata justamente hablar cuando hablamos del tema de los duelos complejos. Vamos a hablar de duelos normales o lo que se entiende como por duelos normales, distinciones entre algunos tipos de duelos complejos que ya requieren otro tipo de tratamiento. Y lo primero que hacemos es, cuando nos aproximamos a este tema, es ¿qué se siente después de una pérdida? ¿Qué sentimos nosotros? ¿Cuál es ese proceso por el que pasamos? ¿Cuáles son las tareas que debemos abordar durante el transitar en ese proceso? Si ese duelo sigue un curso predecible o no. Y además, ¿qué factores intervienen para elaborar de la manera más adaptativa este tipo de proceso? Y lo primero es que tenemos que entender que estamos significando por pérdida. Y pérdida es todo aquello o cuando sentimos la carencia de lo que teníamos, de lo que poseíamos. Es dejar de tenerlo. Ya eso no lo vamos a tener con nosotros porque lo hemos justamente perdido, ha desaparecido. Y para este señor Avilés, las pérdidas se sienten como experiencias vitales que forman parte de la vida de todos nosotros. La primera pérdida que nosotros tenemos es la pérdida del útero materno. Esa es la primera gran pérdida. Perder esa comodidad, perder eso que nos nutre, eso que en un momento dado nos acogía y que cuando salimos al mundo sentimos ya como una de nuestras primeras pérdidas. Incluso cuando vamos pasando de distintas etapas de la vida, vamos teniendo nuestras pérdidas. Cuando dejamos de ser niños, cuando estamos en la adolescencia, cuando estamos en la adultez, cuando se llega a la edad madura, tenemos pérdidas. Igualmente, cuando dejamos la escuela, pasamos al liceo, a la
universidad, dejamos la universidad, tenemos pérdidas. Cuando perdemos juguetes, cuando perdemos objetos que para nosotros son importantes, cuando perdemos seres queridos, incluyendo aquí las mascotas, que es un tema muy importante dentro de lo que son los duelos y las pérdidas, sobre todo para los niños. Entonces, todos hemos experimentado pérdidas, solo que a medida que va transcurriendo la vida y vamos pasando por esas pérdidas, aprendemos a elaborarlas, aprendemos a adaptarnos a ellas, solo que unas sí son mucho más fuertes, mucho más profundas y dejan huellas más duraderas, que son las que vamos a ir abordando. ¿Y qué entendemos por duelo? Entonces, duelo es ese dolor que nos deja esa pérdida, lo que hemos considerado que para nosotros era un bien que nos pertenecía y con el cual nosotros creamos, establecimos un vínculo afectivo y que llegó a ser parte de nuestra vida. En estas pérdidas que nos duelen, entran distintos tipos de pérdidas, desde las materiales, las simbólicas, las culturales, las sociales, las vamos a ver, y todo eso para nosotros implica un duelo. Mucha gente asocia que solamente tenemos duelo cuando es la pérdida, el fallecimiento de un ser querido, y no es verdad. Hay estas pérdidas que les estoy mencionando, pérdidas incluso cuando nos mudamos de una casa, de un estado a otro, cuando nos mudamos de país. Hay pérdidas, eso se sienten como pérdidas. ¿Por qué? Porque estamos dejando cosas en las que antes estábamos para establecer vínculos con unas nuevas. Y eso que se deja atrás hay que elaborarlo para podernos despedir de la mejor manera posible. ¿Y qué se entiende entonces por este proceso de duelo? Bueno, es un proceso que nos permite esa adaptación emocional frente a estas pérdidas, y hay varios tipos. La muerte de un ser querido es una de las más importantes, las más significativas, y en el orden del dolor profundo está de primera. Seguida luego cuando se termina una relación, cuando hay divorcio, cuando hay separación. Eso también está en el ranking, entre la segunda, porque se siente también como la pérdida de algo muy, muy valioso. Está cuando hay el término de una relación laboral, de la vida laboral, cuando se pasa de vida activa a vida de jubilados. Entonces ahí hay también una pérdida porque se dejan atrás compañeros, se dejan atrás metas, objetivos, se deja atrás la pertenencia a un grupo, a una organización. Entonces eso se siente también como una pérdida. Cuando hay el diagnóstico de una enfermedad terminal, eso también es como que marca el fin de una vida o que se deja de tener, porque hay que acostumbrarse a nuevos tratamientos, a nuevas condiciones de vida, y eso significa hacer cambios. Igualmente, cuando se pierde la parte una parte del cuerpo, de una función, cuando se entra en la vejez, entonces los adultos mayores añoran y resienten y duelen y lloran la pérdida de la juventud, la pérdida de la vitalidad. Entonces, como vemos, tenemos pérdidas. La vida es pérdidas, pero también, por supuesto, es ganancia. Hay que ver ambos polos, no quedarnos solamente con lo que se ha perdido, sino también con lo que ganamos. Y en unas crisis como la que nosotros estamos viviendo, como las que se están viviendo a raíz de todas las inundaciones y todas las tragedias que han pasado lastimosamente en nuestro país, por supuesto que hay muchísimas pérdidas. Y eso hay que saberlos acercar a estas personas que están pasando en estos momentos y están viviendo pérdidas, porque están viviendo pérdidas de distinta naturaleza, distinta intensidad, distintas magnitudes. Y hay que comprender que el proceso de duelo es una reacción natural, es una reacción que se espera, es una reacción normal que va a variar según ese significado, según esa importancia, según ese valor que nosotros le hayamos adjudicado a cada persona u objeto o etapa de vida que se haya perdido. Por lo tanto, aquí hay que destacar
que el duelo es una vivencia enteramente personal, única, es intransferible y por lo tanto es dinámica. Al ser un proceso significa que podemos avanzar en un momento dado, cómo regresar a unas etapas que creíamos haber superado y eso es esperado. Y por supuesto, también va a variar según el contexto cultural. Recientemente pasó el Día de los Muertos y si vemos lo que hace México, en México se celebra ese día con fiestas, con desfiles, o sea, hay una relación directa distinta a la pérdida. Lo mismo pasa en los países asiáticos. Aquí nosotros, en nuestra cultura, es la parte del proceso que tiene que ver desde el funeral, el rezo, el novenario, etcétera. Entonces, eso nos permite ir elaborando de la mejor manera posible el duelo por esa pérdida. Por lo tanto, y lo que les mencioné antes, es que sí, tenemos distintos tipos de pérdidas. Las relacionales, cuando perdemos amigos, perdemos pareja, perdemos parientes, familiares. Las intrapersonales, cuando pierdo cosas, cuando pierdo incluso porque haciendo un proceso de psicoterapia, crezco, cambio, entonces abandono una forma de ser para adquirir otra. Entonces ahí también crezco, pero dejo cosas mías atrás, dejo cosas, incluso cuando perdemos la parte de los primeros dientes. Recuerden cuando éramos niños y el cuento del ratón Pérez era un poco como para ayudarnos a nosotros a reconstruir una narrativa distinta frente a algo que sentimos que es nuestro, ¿no? Cuando perdemos cosas materiales, una casa, el carro, un objeto, en fin, todo lo que implique cosas de esta naturaleza, evolutivas, tiene que ver con las etapas, cuando dejamos la niñez, la infancia, la adultez, las biológicas, cuando nuestro organismo también cambia, cuando nos salen cabellos blancos, cuando engordamos, cuando adelgazamos, todo eso son pérdidas. Las pérdidas psicológicas, que es también cómo vamos sintiendo cada una de las partes nuestras, porque vamos perdiendo cosas nuestras a medida que vamos creciendo, vamos dejando cosas necesariamente para adquirir otras, porque si no ese morral no lo podríamos tener, nos pesaría muchísimo. Entonces es parte de ese proceso de ganancias y pérdidas. Y hay las culturales, hay las de países, tiene que ver con las de naciones, cuando se pierden cosas, cuando estas personas que han emigrado sienten que han perdido el contexto, han perdido arraigo, han perdido paisaje, han perdido olor, han perdido modismo, entonces eso se siente como un duelo y es el duelo migratorio. Entonces, fíjense, todo el tiempo nuestra vida está rodeada de pérdidas, solo que posiblemente no estamos o muy conscientes de ellas o no las estamos significando como tales, pero son pérdidas. Entonces, dentro de este proceso, lo que llamamos y ese transitar cuando tenemos unas pérdidas, pero sobre todo las más significativas, como puede ser la de un ser querido o las de relaciones, las rupturas de relaciones, va a ser todo ese conjunto de cambios, no solamente psicológicos, sino también psicosociales, pero más que todo emocionales, que nosotros tenemos que hacer para poder elaborar esa pérdida. Es decir, todo ese conjunto de representaciones mentales y conductas que están vinculadas con la pérdida afectiva, que nos va a causar frustración, dolor, resentimiento, tristeza, anedonia, o sea, una cantidad de emociones y sentimientos a nivel no solamente emocional, sino también a nivel de pensamiento, a nivel cognitivo, a nivel de conducta, y todo eso significa pasar por un duelo. Ahora, cuando hablamos también de duelos complejos, es cuando también, y Venezuela, y cuando llegó la pandemia, empezamos a vivir duelos complejos también, porque son varios duelos de manera simultánea, que entonces es cuál atendemos primero, y eso es una decisión difícil, porque ambos hay que atender, a ambos hay que prestarle atención. Entonces,
hay que trabajarlo y para eso es muy, muy, muy importante que cuando las personas están en este tipo de duelo, y todas pasamos por un tipo de duelo, podamos tener acompañamiento psicoterapéutico. ¿Para qué? Para hacerlo y transitar de la manera, si se quiere, más suave posible dentro de todo el dolor y el cúmulo de emociones que se experimenta. ¿Por qué? Porque ante todo este proceso vamos a tener distintas manifestaciones. Desde el punto de vista de sentimiento, desde el punto de vista emocional, vamos a tener una variedad y un caleidoscopio emocional que va desde la tristeza, el enfado, la culpa, ansiedad, añoranza, anhelo, insensibilidad, incluso a veces hasta liberación, dependiendo de cómo se está viviendo ese duelo. O sea, es un abanico de emoción y de sentimiento que es natural, esperado, normal, por el que podamos transitar. Unos días, unas más, unos días otras, pero esto es esperado. A nivel físico, podemos tener desde insensibilidad, hipersensibilidad, fatiga, falta de energía, debilidad muscular, falta de ese vacío en el estómago, que nos falta el aire, taquicardia, en fin. También una serie de sensaciones. A nivel de la parte de pensamiento, a nivel de cogniciones, podemos tener preocupación, confusión, alucinaciones, pseudoalucinaciones, obsesiones, y esto es normal. Yo muchas veces se lo tengo que explicar a mis pacientes porque creen que todo esto para ellos, como es único, lo experimentan de una manera distinta, decirles, no, estás pasando por un proceso que es natural y todas estas reacciones son normales. Y a nivel de conducta, pues trastornos de sueño, trastornos alimentarios, conducta distraída, puede haber retraimiento social, aislamiento social, soñar despierto, visitar los lugares donde se solía estar con las personas o donde estaba eso que nosotros queríamos, tener con nosotros objetos que nos recuerden esa pérdida, atesorar esos objetos, en el caso de personas familiares o seres queridos, pues conservar, guardar objetos que nos hagan sentir que está presente con nosotros. Entonces, todo esto es parte de normal. Y los procesos que también se dan es que las personas pasan donde hay y tenemos que vivir lo que se llama un proceso de retirada de la atención y de la actividad con respecto a eso que se ha perdido y de cómo lo recordamos. Esto es lo que se conoce como a veces represión en el duelo, que las personas no quieren sino mantenerse enfocadas su atención en lo que ha perdido y no se transita. Entonces, al reprimir el duelo, todas esas manifestaciones que mencioné antes pueden incluso de pasar de ser agudas a ser crónicas. Luego hay una fase que viene, que también es esos procesos en donde las personas tienden a mantener la creencia y el sentimiento de que esa pérdida es reversible. Lo más drástico, por supuesto, es la muerte, cuando sabemos que no vamos a ver más a ese ser querido, a esa persona como acostumbrábamos habitualmente a verla, a tenerla, y muchas personas niegan a veces, parece mentira, pero niegan el hecho de que esté muerto, y una manera de mantenerlo vivo es con esas alucinaciones que están recordando lo que sienten que venga la persona fallecida, porque se vienen estos trastornos. Entonces hay como una negación, o cuando son pérdidas materiales o son otro tipo de pérdidas, también es negar que eso está sucediendo. Ahí entran un poco los duelos patológicos, y hay este último proceso que es el de reconocer que hay una pérdida, reconocer la importancia de eso que perdimos y que aún pueden persistir vínculos afectivos, mentales con esa persona, con eso que perdimos, y es justamente la etapa en donde nosotros vamos a hacer la reparación del duelo. Esa etapa, ese proceso donde reconocemos, por muy dolorosa
intensa que es esa pérdida, pero empezamos a reconocer, ya eso no está conmigo, ya no lo tengo, es cuando realmente vamos a transitar un duelo de manera más natural y mucho más tendente a su resolución. Es decir, que para elaborar el duelo es seguir una serie de procesos psicológicos, hacer el trabajo psicológico que va a comenzar desde el momento que se ha quedado impactado por la pérdida, por el conocimiento de la pérdida, no solamente a nivel afectivo, sino a nivel cognitivo, y ese proceso va a terminar justamente cuando se acepta esa realidad, no solamente interna y externa, de que esa pérdida o esa persona o ese objeto ya no va a estar con nosotros. Entonces, ese tránsito, que como les dije, tiene avances, puede tener retroceso, puede tener estancamiento, hay que comprenderlo, hay que tener paciencia, y si somos nosotros los que lo estamos viviendo, con mucho más razón. Tenemos que ser con nosotros indulgentes, tenemos que ser compasivos y también autocuidarnos cuando estamos en este proceso, porque es un proceso realmente doloroso, es un proceso intenso, pero se puede procesar adaptativamente, que nos permita de manera sana recordar la pérdida, añorar la pérdida, pero no quedarnos anclados en eso que hemos perdido, porque de quedarnos en eso que hemos perdido significa que no estamos transitando el duelo. Hay varios actores que recogen las fases por las que transitamos. Está Moore y Fine, que hablan de que va desde la comprensión, aceptación y confrontación con la pérdida que se está sufriendo y con las circunstancias en que ha ocurrido esa pérdida. Luego la etapa del duelo propiamente dicho, que eso significa retirar toda la parte de vinculación y de lo que me permitía identificarme con ese objeto perdido o esa persona querida que hemos perdido. O sea, que es la etapa propiamente del duelo, y luego viene una etapa que sería la etapa de resolución, que es donde realmente se reasume la vida en armonía con el propio nivel de madurez, sabiendo que podemos, aún sabiendo que tuvimos esa pérdida, pero que también sabemos que podemos establecer nuevos vínculos, nuevas relaciones, nuevas amistades. Hay vacíos que no van a llenarse, sabemos que eso no van a quedar allí, pero aprendemos a vivir con ese vacío. Y eso, cuando aprendemos a vivir con ese vacío, podemos afirmar que estamos resolviendo la parte del duelo. Este otro autor, Bowling, también habla de que hay una primera etapa de incredulidad, de shock, de embotamiento, donde realmente no creemos lo que está sucediendo. Esto pasa desde unas horas hasta unas semanas, y muchas veces aquí entra en juego ese carrusel y caleidoscopio emocional por el que podemos pasar para hacer los reajustes pertinentes. Viene la segunda etapa, que es esa etapa de añoranza, de nostalgia, de anhelo, y de buscar lo que hemos perdido. Suele durar meses a años, a lo sumo no más de 2 años, 2 años y medio, por la pérdida. Generalmente esto sucede cuando son estos seres queridos muy cercanos, progenitor, hermanos, hijos, cónyuges. De hecho, la pérdida de un hijo es uno de los duelos, en mi experiencia, más difíciles de tratar. La pérdida de un hijo es el duelo más difícil y quizás el que más tarda. En la experiencia que tengo como terapeuta y de tratar pacientes en duelo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo vamos a ver entre las variables que entran en juego a la hora de elaborar el duelo. La tercera etapa, según este autor, es que hay una desorganización, hay toda una desestructuración, hay una desesperanza, o sea, no puedo vivir sin esto, no puedo vivir sin él, no sé qué va a ser de mi vida. Y luego
pasa a una mayor o menor reestructuración, reorganización, donde se empieza a retomar los vínculos con la vida. Resumiendo, digamos que serían 3 etapas: una de choque emocional muy intensa, que tiene de todo tipo de manifestaciones, desde las fisiológicas, las psicológicas, las conductuales; una segunda, que entramos en estado depresivo, esa es la etapa central del duelo, es la que quizás dura más; y la tercera, esa etapa de restablecimiento, de reestructuración, reorganización, vincular con la vida, que es importantísimo cuando podemos nuevamente establecer vínculos con la vida y poder despedirnos del ser querido, o despedirnos de eso que para nosotros era importante. Y despedirnos no significa olvidar, significa simplemente me despido de una forma, pero te reconstruyo, te reorganizo internamente de otra manera. Esto también involucra, por supuesto, aspectos espirituales, no solamente desde el punto de vista de creencias religiosas, sino desde el punto de vista espiritual, de algo más que puede hacer que nosotros transitemos esta etapa cuando nos afianzamos o nos anclamos a algo superior a nosotros, cualquiera sea la denominación que le demos. En esto, bueno, repasando, porque nos vamos a encontrar con esto, y cuando trabajamos con duelo es importante porque esto se ve de manera reiterada, ese aturdimiento, shock, que hay confusión, hay dificultad para comprender y aceptar lo ocurrido, es esa etapa de negación. Esto no puede estar pasando, ¿por qué me pasó a mí? Hay cuestionamiento, incluso hay cuestionamiento de creencias, hay cuestionamientos religiosos: ¿por qué Dios me castigó de esta manera? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué le pasa esto a la gente buena? O sea, y eso está dentro del rango natural de reacciones. Ese anhelo y búsqueda de la persona perdida, bueno, se entra en una fase de nostalgia, de angustia, que es eso que queremos vincularnos nuevamente con lo que hemos perdido. No aceptamos en esa etapa que alguien hable mal, por ejemplo, si es la persona que hemos perdido, el ser querido que hemos perdido, no aceptamos que alguien nos hable mal, porque simplemente nuestra atención está enfocada a recordar lo positivo, porque nos queremos vincular nada más que en lo positivo, porque en ese momento lo negativo no tiene lugar. Eso negativo que vamos a ir viendo en medida que transitamos el duelo es que decimos, sí, él era muy bueno o ella era muy bueno, pero también tenía este defecto, o peleaba, discutía, y ya cuando podemos establecer balance entre los hechos, de recordarlo como era un ser humano común y corriente, ahí también es un signo de que estamos resolviendo ya también el duelo. Ahí está también esa sensación de abandono, de miedo, de rabia: ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué yo no estuve allí contigo? ¿Por qué yo no hice lo que tenía que hacer? Entra un cúmulo de culpa que nos aborda, y se desborda esa culpa para de alguna manera tratar de entender qué es lo que está pasando, o sea, darle estructura a eso que en un momento dado nos está impactando de una manera, porque cuando tenemos una pérdida, sobre todo pérdida de seres queridos, tenemos caos, hay caos en nuestra mente, hay caos en nuestro ser. Entonces, ¿cómo organizar ese caos? Y por supuesto, después viene la parte de los recuerdos de la persona fallecida, las circunstancias de la muerte. Hay personas que no les gusta hablar, hay personas que sí, y recuerdan cómo fue, echan el cuento, y eso les sirve también para construir una narrativa distinta que les permite ir pasando por eso. En esta etapa de desorganización y desesperación, pues ahí sí ya hay una clara conciencia de lo perdido, ya sí no hay duda. Y por supuesto se entra también esta parte emocional de tristeza, sensación de soledad, anedonia. Se puede volver un poquito a las etapas anteriores, pero también estamos en ese límite que ya nos lleva también a buscar la última de la fase, que es la reorganización,
que es aceptar la pérdida a todo nivel, no solamente el cognitivo, sino también el emocional, es resignificar nuestro mundo, modificar ese vínculo que tenemos con la pérdida, con el aspecto de la pérdida, y donde la vida vuelve a tener significado. Y esto es muy importante porque esto es, incluso desde el punto de vista de la logoterapia de Víctor Frank, es cuando ya encontramos en eso que se ha perdido, encontramos un aprendizaje, encontramos un sentido. Me dolió tu partida, me duele tu ausencia. ¿Cómo me vinculo yo ahora con eso? La respuesta a eso es buscando un significado distinto y resignificando esa ausencia. Según Kübler-Ross, que es una de las de las autoras que más estudió la parte del duelo, ella habla de 5 etapas, que son quizás las que se conocen más en distintas informaciones, que hablan desde el momento del impacto hasta el momento de la aceptación, pero en resumen, todos los autores van a lo mismo, o sea, unos con 5 etapas, unos con 3, otros con 4, pero es lo mismo, significa lo mismo, es un proceso y hay que entenderlo, no es un proceso lineal, es un proceso con altas, con bajas, y hay que saberlo. Y si uno es el que está pasando por el duelo, darse el tiempo, darse el espacio, darse la oportunidad de vivir el duelo como haya que vivirlo, porque el duelo nos lleva a la tristeza, nos lleva al recogimiento, al sobrecogimiento, a mirar hacia adentro, a la parte interna, y que cuando tenemos una pérdida, sobre todo humanas, nos lleva también a una revisión de nuestros aspectos y preguntas existenciales, no solamente con respecto a la muerte, sino también con respecto a la vida, porque la muerte nos muestra una cara y nos pone de plano de manera muy patente, cosas que muchas veces no queremos tomar conciencia, de que somos finitos, que la vida es limitada, y cuando estamos frente a una pérdida es un shock, de que por eso se vuelve caótica la existencia, o sea, es como confrontar con esa finitud. Solo que a veces es de una manera muy violenta, inesperada, sorpresiva, otras veces es de manera más lenta, más pausada, como es el caso de enfermedades o procesos largos de enfermedades. Las tareas del duelo que tenemos que hacer, todos pasamos por esto, aceptar la realidad de la pérdida, es la más dura al iniciar el proceso de duelo, ahí es donde más se invierte tiempo al principio, trabajar nuestras emociones y el dolor de la pérdida que sentimos, porque se siente que realmente allí esa canción del español Alejandro Sanz que dice corazón partido, pues sí, sentimos que el corazón se nos parte, sentimos que ya no tenemos razón de vivir, porque ese objeto amado no está. Y cuando de alguna manera nosotros queremos irnos con el muerto de manera simbólica, metafórica, pero a veces de manera real, ahí la desestructuración ha sido tan grande que trabajar esas emociones, trabajar esas pérdidas es importante. Por supuesto, hay que adaptarse a ese medio en el que el fallecido está ausente, tanto las adaptaciones internas y externas que haya que hacer, incluyendo aquí adaptaciones espirituales, y recolocar emocionalmente al fallecido. Y aquí puse es olvidar recordando para continuar viviendo. Hay que establecer una relación con esa persona de una manera distinta, una relación interna, psicológica, donde va a seguir viviendo en nuestros recuerdos, en nuestras memorias, en las cosas que podamos observar, y donde no va a estar presente físicamente como lo conocíamos, pero va a estar presente de otra manera, y eso es importante. Un proceso psicológico de duelo, más o menos, para aceptar la realidad y transitar de la manera más adaptativa por él, tiene una duración promedio, entre 6 a 12 meses, es decir, a 2 años, 2 años y medio. El 70% de los duelos ocurre
el 45% en pocas semanas, el 43% entre los 18 y 24 meses y el 12% en más tiempo, y ahí podríamos estar hablando ya quizás de los duelos patológicos. Factores que determinan cómo vivimos el duelo: la historia de pérdidas anteriores, por supuesto, si hemos tenido pérdidas de temprana edad, cómo las vivimos, si tuvimos apoyo, cómo la experimentamos. Tiene que ver con aspectos de autoestima y de personalidad, tiene que ver con el tipo y la calidad de la relación que se tenía con la persona o con el objeto que estamos perdiendo, y si contamos o no con redes de apoyo psicosocial que en un momento dado nos den continencia, nos den sostenimiento para transitar duros procesos como es este. Otro factor es la edad de la persona doliente, la edad de la persona que fallece, el sexo, la personalidad, estas experiencias previas, reacciones frente a esas pérdidas, el tiempo y la calidad de vida, el tiempo y la preparación de la muerte. Si, por ejemplo, es una persona que está enferma, eso da un tiempo de preparación. Nos vamos haciendo a la idea, igual se vive el duelo, pero de una manera distinta. No es lo mismo cuando es una muerte inesperada, sorpresiva. También si contamos no, y sobre todo, cómo hemos elaborado las pérdidas anteriormente. Si le hemos hecho caso a vivir esos procesos de duelo, porque hay gente que te dice, y esta mañana una paciente me decía, yo no tuve el tiempo de vivir la muerte de mi papá porque me estaba ocupando de la muerte de mi mamá, perdón, de la enfermedad de mi mamá. Entonces, fíjense, ahí hay un duelo diferido que hay que hacerse cargo tarde o temprano. Porque entonces aquí sí vamos a entrar en lo que es el duelo patológico, que es una reacción igual a todas estas que he mencionado, solo que va a ser mucho más intensa y más prolongada en el tiempo. Aquí estamos hablando de duelos que ya pasan de los 3 años y donde las reacciones siguen siendo intensas, es como si estuviera en el momento en que estaba sucediendo la pérdida, y tiene una frecuencia, según las estadísticas, del 10 al 20%. Manifestaciones se dan las que se dan en el duelo normal, desde anhelos intensos por la persona, se evitan los recuerdos, hay mucha tristeza, se entra en unas depresiones severas, profundas, puede haber mucho enojo, resentimiento, y la persona también termina aislándose para experimentar o vivir su pérdida. Hay una serie de duelos complicados, que es este dolor crónico, que puede convertirse en este dolor patológico. Se da en personas muy dependientes o personas que pueden estar o no tener, mejor dicho, apoyo psicosocial, entonces les cuesta más resolver el duelo. Está este duelo exagerado, que entonces son reacciones y conductas muy desadaptativas frente a la pérdida, con una duración larga. Está un duelo inhibido, que es la no aceptación de la realidad y se va negando la expresión emocional. Esto que les hablaba de mi paciente esta mañana, tuvo que inhibir un duelo para poderse hacer cargo de una persona que estaba enferma. Cuando muere la mamá, hay que hacerse cargo de los dos duelos. Duelo retrasado también es ese duelo luego de varias pérdidas, porque se vive con una intensidad excesiva. Tuve un paciente que cuando murió también su mamá, no había hecho el duelo por su papá porque se abocó inmediatamente a trabajar, a educar, a hacer todas las cosas que tenía que hacer como papá y como esposo. Y cuando muere la mamá, 20 y tantos años después de haber muerto el papá, él vivió el duelo de su papá de una manera muy intensa. Entonces es ese duelo retrasado. Y el duelo enmascarado tiene que ver ya con manifestaciones físicas, incluso va a conductas psiquiátricas que no están asociadas del todo con la pérdida. O sea, son las características o clases de duelos que puede haber. Ahora, ¿qué nos dice cuando un duelo es complicado? Aquí les menciono algunos para que tengan ustedes unos elementos. Cuando la persona, aún transcurrido una cierta cantidad de tiempo, sigue hablando de la pérdida con un dolor intenso, profundo, y ha pasado mucho
tiempo o ha pasado ya meses. Eso está bien en las primeras semanas, eso es lo esperado. En las primeras semanas eso es así, pero no ya al año, ya no se espera tanto. Acontecimientos poco importantes van a desencadenar reacciones emocionales intensas, fuertes. En las entrevistas clínicas aparecen entonces temas de otras pérdidas que quizás no se elaboraron, no se procesaron, la imposibilidad de desprenderse de cosas materiales. Tuve el caso de una paciente que perdió a su hijo siendo pequeño, bebé, y ya habían transcurrido muchísimos años, casi 16 años de esa pérdida, y el cuarto del hijo era un museo. O sea, tenía todo exactamente como lo había dejado el hijo. Y eso indica que hay un duelo complicado. Identificación con el fallecido en síntomas físicos, es como que si mi papá o mi mamá tuvo esto, yo ahora también lo tengo, entonces eso hay que trabajarlo también. Cuando hay cambios radicales en el estilo de vida producto de las pérdidas, cuando hay una depresión subclínica o hay euforia también, cuando hay esos cambios de humor y que no se deben a trastornos diagnosticados previamente. Aumento de impulsos destructivos también, ideas suicidas, yo me quiero morir, yo me quiero ir con mi mamá fallecida, yo me quiero ir con mi papá fallecido, ese tipo de pensamientos, y aparición, por supuesto, de cuadros clínicos complejos. Principios cuando acompañamos a alguien que está en procesos de duelo, y estos son tips, por supuesto. Acompañar más que tratar. En el momento de que una persona esté en duelo, que tenga una pérdida, o esté en el momento exacto, que llegamos a socorrer a personas que han tenido pérdidas, como es el caso de Tejería o de otra zona, ahí hay que acompañar y lo que hay que dar es contención emocional. Eso lo vimos la vez pasada en la charla de primeros auxilios psicológicos, contención emocional, ahí no vamos a hacer ninguna intervención. Hay que tener prudencia con las intervenciones, entonces es prestar atención a las partes psicológicas, a las partes luego a las biológicas, buscar las redes sociales que no son suficientes en este momento y si es necesario hacer la aproximación clínica, pues hacerlo, pero sobre todo es acompañar, sabiendo, y esto no lo pierdan de vista, que el proceso de duelo se experimenta, se vive de manera distinta. Y yo se lo digo, por ejemplo, cuando tengo que atender duelos de familia, porque yo trabajo con pacientes oncológicos, cuando pierden a este familiar y tengo que tratar en familia el duelo, no todo el mundo vive esa pérdida. Por ejemplo, si se ha perdido una mamá o un papá y tienen hijos, esos hijos no pierden la misma mamá, no pierden el mismo papá. ¿Por qué? Porque hay una relación distinta, una relación vincular, psicológica, emocional con cada uno de ellos y cada uno de ellos va a recordar experiencias distintas. Entonces el duelo que cada uno va a experimentar es completamente distinto. Entonces hay que prestar atención a todo eso. Porque cada uno también no solamente lo va a experimentar de forma distinta, sino que va a evolucionar de manera distinta. Entonces, puntos claves, que existe una relación entre la historia de vida de la persona, el posible duelo patológico o el duelo normal que se pueda estar desarrollando. Hay que tener en cuenta la historia previa. Los duelos son hitos en la vida de nosotros. Todos sabemos y recordamos cuando tuvimos un duelo. Duelo de una mascota que se vive igualito. Y bueno, lo que sabemos, lo que hemos tenido mascota y la hemos perdido, también podemos vivirlo y experimentarlo de esa manera. Se vive igualito, no hay distinción, porque es como un ser querido que ha estado con nosotros durante tiempo, nos ha acompañado, ha compartido cosas, entonces se vive de la misma forma. Y los niños, muchísimo más. Las manifestaciones del duelo pueden ser prolongadas, ya hemos visto que va de 6 a 12 meses o más. Saber que el duelo patológico se presenta en porcentajes bajos, generalmente hablamos de duelos complejos, como esto, el retardado, el enmascarado, el inhibido, y que el duelo puede ser un desencadenante de una condición médica. Y yo lo veo en pacientes que quizás no trabajaron el duelo, no lo procesaron, no buscaron ayuda y al final desarrolla una enfermedad crónica. Factores de edad y sexo no determinan
cómo se va a transitar el duelo. Puede ser más rápido, puede ser más lento. Hay niños que pueden pasarlo más rápido, otros no. Adultos mayores también. En los adultos mayores también los duelos son bastante serios porque ahí hay muchas pérdidas también juntas y por eso hablamos de duelos complejos. Y puede haber manifestaciones menos intensas al principio, quizás más prolongadas al final, pero como les digo, esto es un proceso. Quiero dejarles dos frases de Elizabeth Kubler-Ross, esta que ha estudiado mucho la parte del duelo. El amor que hemos sentido y el amor que hemos dado nunca se pierde. No se va con el difunto, no se va cuando pasamos y nos despedimos de ese ser querido, queda con nosotros. Y ese es el vínculo distinto que hay que establecer con esa persona o ese objeto que perdemos. Y las personas más bellas que hemos conocido son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento conocido, la lucha conocido, la pérdida conocido, y han encontrado su manera de salir de las profundidades. El duelo nos lleva a nuestras profundidades de manera intensa, oscura, fuerte, pero se puede salir de esas profundidades, y de allí la importancia del apoyo psicoterapéutico, de las redes de apoyo vinculares que tengamos cuando estamos pasando por estos procesos, y comprender que cualquier pérdida para la persona puede ser importante. Si un niño pierde su juguete, no hay que decirle no seas tonto y simplemente era un juguete. No, ese niño lo está viviendo como una pérdida muy grande para él. Si un adulto mayor dice añoro las etapas de mi vida, hay que prestarle atención a eso. Tenemos que ser empáticos, sensibles frente a esos duelos, porque son duelos que nos han marcado y nos marcarán la vida. De mi parte, solo les digo muchas gracias y espero que podamos ser más comprensivos con esto y a la disposición para las preguntas. Gracias, Siboney, de verdad, tema interesantísimo y que además, como dijiste al principio, no estamos exentos de él, y duelos complejos, todo lo que se nos está mezclando, pandemia, diáspora, crisis, muertes, derrumbes, deslaves, etcétera. Así que bueno, les quiero decir a quienes nos están escuchando que nuestra expositora tiene el tiempo contadito, pero sí habría tiempo para alguna que otra pregunta, ¿verdad, Siboney? Sí, claro. Ok, si alguien quiere comentar algo, por favor encienda su video, si puede, y lo escuchamos. ¿Algún comentario? A ver, Marely Malavé. Micrófono, por favor. Gracias. Micrófono. Sí, Okay. ¿me escuchan? Okay. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, te escuchamos, Marely. Ok. Gracias. ¿Cómo hacer frente al duelo? Marely, como tienes una mala transmisión, ¿qué tal si pones tu pregunta en el chat escrita? Por favor. Una enfermedad degenerativa donde se está viendo al familiar lentamente. Ese duelo vivo a diario termina. ¿Algo entendiste, Siboney? Yo entré entrecortado, no se captó la pregunta. No se captó. Si lo puedes escribir, perfecto. Por aquí, ¿Okay? Ingrid está diciendo que estamos rodeados de duelos complejos todos los días y en Venezuela muchísimo por tantas razones. Y lo vivimos también con la pandemia, cuando no pudimos salir, estábamos viviendo también otros tipos de duelo. Es decir, estamos rodeados, y de allí la importancia de reconocer esto cuando estamos pasando, y sí, hemos aprendido a ser resilientes.
Y la resiliencia es parte de lo que nos ayuda a anclarnos también a la vida, anclarnos, sí, esto me duele, tengo estas pérdidas, pero yo tengo que seguir adelante y aprender de eso que estamos perdiendo. ¿Qué legado nos deja lo que hemos perdido para poder transitar y salir de la mejor manera? Así es. Mientras esperamos que Marely escriba su comentario, habrá otra persona que quiera. Aquí está el de Marely. ¿Cómo hacer con ese duelo prolongado por enfermedades degenerativas, donde vamos al final a perder? Son duelos complicados por eso mismo, porque tú estás viendo un ser querido que se va deteriorando. Además, si el ser querido está consciente y se va dando cuenta también de su deterioro, entonces eso también lo hace complejo. Allí hay que darle apoyo, porque además de no solamente de que estás con el familiar que está sufriendo, porque también se está dando cuenta de que está perdiendo facultades, sino también el hecho de que si eres cuidadora principal, eso también va a darte a ti un duelo de que ya tienes que dejar de hacer cosas por cuidar a tu ser querido, ya no puedes salir, ya no puedes tener la vida antes porque estás allí. Entonces, ¿qué hacer? Pedir ayuda, pedir apoyo, pedir asistencia, tener tus redes de continencia, de contención, de vincular, que te permita también a ti sostenerte y sobre todo darte la oportunidad de desahogarte también, Marely, si ese es tu caso, porque son duelos difíciles, sobre todo cuando es el papá, la mamá de uno el que está pasando por esa situación. Es muy doloroso, muy doloroso. Gracias, Siboney. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna intervención, alguna pregunta? Siboney Pérez. Vivir un día a la vez, así es. Tal cual. Un día a la vez, te dicen por ahí, Ingrid. Y aprovechar lo que te queda con ese ser querido. Okay. ¿Alguien más? Tenemos ya el tiempo más o menos cercano. Tenemos 25 participantes. A ver, ¿algún comentario de este tema que, como bien dijiste, Siboney, nos toca? Si no nos agarra por un lado, nos agarra por el otro. Mira, me voy a demorar bastante escribiendo, lo voy a hacer verbal. A ver, ¿Qué se puede hacer con una persona muy querida? Tenía 2 hijos, un varón y una hembra. Hace aproximadamente, ella tiene más de 85 años, no vive en Venezuela, vive fuera. El hijo se mató en un accidente, venía de una competencia, ya el hijo tenía varios hijos, tendría 30 y pico de años, ellos venían detrás, o la familia venía detrás, se estrelló, se mató, y hace como 2 años, y la persona todavía no ha superado el duelo. Prácticamente se niega a hablar con las amistades, manda así mensajitos por chat, es la única forma de repente de comunicarse, pero de ahí a conversar, por ejemplo, conmigo desde que falleció el hijo, no conversa. Nos mandamos mensajitos, pero nada de hablar. Y éramos personas cercanas. Sí, ahí entramos que la persona, justamente parte de la conducta de duelo patológico es que la persona se aísla, no quiere hablar de eso porque exactamente es muy dolorosa. Ahí estamos hablando en una de las condiciones de lo que es el duelo patológico. Yo decía al principio, antes, que las personas mayores esto es muy difícil porque también además era su único hijo varón. Además, eso lo hace, fíjense, yo les dije que la pérdida de un hijo era uno de los duelos más difíciles. Terrible. De tratar, porque fíjense, y la razón es importantísima saberla, sobre todo si ustedes son colegas y si no igualito, saberlo. Hay una palabra para cuando perdemos papá y mamá, nos llamamos huérfanos de madre o huérfanos de hijo. Cuando se muere el cónyuge nos llaman viudas o viudos. Pero cuando se muere un hijo no hay una palabra. No hay nada que lo defina. Que lo defina, que lo identifique, no lo hay. En nuestro lenguaje no lo hay. Entonces, eso, ¿cómo se resignifica eso? Es muy fuerte. Y en una persona de la tercera edad, ya de 85 años, además también la está poniendo, la confronta con su propio fin, con su propia finitud, porque también se ve
porque ha habido también otras pérdidas de amigos, pérdidas de amistades, pérdidas Sí, de... recientemente había perdido a su hermana también. Entonces, bueno, eso lo hace que sea un duelo complejo. Muy complicado. Así muy es, complicado. pero bueno, ayúdale en lo posible dentro de lo que te está permitiendo esos mensajitos. No, ella vive en República Dominicana. Yo lo que hago es que nos mandamos mensajitos de buenos días hasta ahí. Y le mando alguna nota de voz hasta ahí. Ella me las manda. Esa es la comunicación que tenemos. Pero sí sé que la atienden. Ella sale, creo que nada más a la iglesia, al cementerio o a trabajar algunas veces en la farmacia que dirige la hija. Es importante. Pero Bueno, hay cosas muy puntuales, muy específicas. Lo que puede hacer, ayúdala con lo Creo que ve a los nietos alguna que otra vez, pero como te digo, es una amiga muy querida, era muy amiga de mi mamá, yo la trataba pues prácticamente como tía, aunque no es mi tía. Mi mamá también falleció hace 30 y pico de años, yo tenía 12. Pero a lo que vamos, me preocupa que ella no, tú le haces una llamada, no te atiende, no te manda voice, ella escucha tus voice. Bueno, porque ella está en una depresión, está en una terrible. que puede ameritar tratamiento, entonces, bueno. Sí, yo creo que de alguna manera la atienden o tiene algún tratamiento, pero era por ponerles el ejemplo de cómo se viven a veces esas situaciones. Sí, como te digo, ella está en República Dominicana, yo no tengo ninguna forma de contactarla o de verla o de hablar con ella. Bien, Rosisol, muchísimas gracias por esa intervención que nos ilustra tanto y que además no es un único caso, son casos desgraciadamente muy comunes. Muy común. Bueno, Siboney, entonces son las 7 de la noche. Déjame contestar aquí, no quiero dejar estas... Al que tienes en el chat cosas. Sí. Que dice que cuando cuidamos a un familiar enfermo por mucho tiempo y finalmente fallece, queda un profundo vacío. ¿Qué hacer? Vas a transitar por el duelo, por supuesto, vas a pasar por el duelo, igual así hayas visto su enfermedad y su deterioro, pasar por el duelo, buscar apoyo, buscar asistencia. La separación por migración también se vive como duelo, sí, se conoce como duelo migratorio, por muchísimas razones, pasa por 7 etapas también, porque se pierden muchas cosas en el duelo migratorio, se deja lo seguro por lo inseguro, eso es un duelo, y se vive, y de hecho nosotros estuvimos en Psicólogos Sin Fronteras, cuando empezó la migración, a atender muchos casos por duelo migratorio. Personas que están transitando un duelo por ruptura de pareja, lo que dice Gabriela, todo en torno a esa persona estaba vinculada a la pareja perdida, familias, amigos, personas. Aquí hay que ayudarles a restablecer nuevas reconexiones vinculares, nuevas amistades, nuevas redes de apoyo también, y que atienda su duelo porque es importante. Estas soledades y estos dolores, al final, yo que trabajo con la parte de enfermedades crónicas, al final se traduce en problemas serios de salud. Así que hay que buscar el ayuda. Así que para mí un placer, bueno. No hay más tiempo porque yo tengo otro compromiso ahorita. Sí. Entonces, si no, nos quedaríamos un poquito más. Nos quedaríamos más tiempo, pero bueno. De todas maneras, muchísimas gracias a todos los participantes. La charla quedó grabada. De Psicólogos de Venezuela. Por favor, también un agradecimiento a la alianza con Psicólogos Sin Fronteras y a ti, Siboney, por este tema. Sí, ya después por las redes pueden seguirnos en relación a la charla. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias a la Federación. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Todos. Feliz noche. Chao. Feliz noche. Chao. Gracias. Chao, Edwin. Chao, Siboney. Chao. Nos vemos mañana. Un placer, nos vemos. Igual para ti. Chao. No.